Qué alegría volvernos a encontrar con ustedes y así podamos aprender juntas la palabra del Señor en este hermoso libro de Segunda de Reyes. Veamos qué tenemos para esta lección. Recordamos que Giezi había tomado para sí de los presentes que había llevado Naamán para el profeta. Lo hizo en un proceso de racionalizar su pecado, planificar su pecado y ejecutar su pecado. Eliseo lo reprendió haciéndole una interesante pregunta. ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? El deseo de tener bienes no está mal, pero en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Giezi codició riquezas rápidas y sin honestidad, más bien con mentiras, lo cual le trajo como consecuencia un mal para todos los días de su vida y también para su descendencia. Quizá pudo tener lo que anheló su corazón: vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Pero por ser leproso tenía que ser aislado del resto de la sociedad para evitar el contagio, según la ley del libro de Levítico, capítulo 13. Y el sacerdote debía determinar cuándo ya no era contagiosa para declararlo limpio. Pero no era así para Giezi. El profeta dijo que todos los días de su vida tendría esa enfermedad. Pero pongámonos a pensar, es una situación muy penosa de aislamiento. Además, él tenía que gritar: inmundo, inmundo, cuando por alguna necesidad debía acercarse a la comunidad. Esto hacía que la gente se alejara. Y recordemos que en la Biblia la lepra es símbolo de la enfermedad espiritual que tiene todo ser humano, que es el pecado. ¿De qué valen todos los bienes que se pueda tener si cargamos el pecado como lepra y la codicia de nuestro corazón la transmitimos a nuestra descendencia? O como dijo el Señor Jesucristo: ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ningún tesoro en la tierra puede pagar el rescate de un alma de la condenación. El mayor tesoro que el hombre pueda tener es el perdón de pecados que es en Cristo Jesús, que nos da vida eterna en Él. Luego de esto vinieron los hijos de los profetas a decirle a Eliseo que el lugar donde ellos se reunían para escuchar las enseñanzas del profeta se había puesto muy estrecho. Esto significaba que venía más gente a escuchar la palabra del Señor. Era un lindo problema para el siervo de Dios. Lo más lindo fue que ellos decidieron solucionar este problema y decidieron ir a cortar árboles en el Valle del Jordán para poder ampliar el lugar de reunión. Ellos estuvieron dispuestos a dar de su esfuerzo, dar de su tiempo e incluso de sus bienes para este propósito. Cuando llegaron al Jordán empezaron a trabajar cortando la madera que era necesaria para poder ampliar el lugar de reunión. Pero de pronto, uno de los cortadores, mientras derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó a Eliseo: ¡Ah, Señor mío, era prestada! El hierro era muy costoso en ese tiempo, y sabiendo que era de la comunidad de profetas, de seguro que se le había prestado, porque para él debía ser muy difícil comprarla, mucho menos reponerla si se le perdía. Estaba preocupado ciertamente. Por eso clama al profeta, pues estaba en un gran aprieto. El Señor, nuestro Dios,
guió a Eliseo para que de manera portentosa pudiese recuperarla. Dice la escritura que el varón de Dios, o sea, Eliseo, preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Qué alivio debió sentir aquel hombre. Habría pensado, qué bueno que invitamos a Eliseo que venga, para que pueda apoyarnos en el clamor delante de Dios por si algo que ellos no podían manejar sucedía. Realmente, qué bueno es tener a un siervo de Dios que nos acompañe en nuestras vidas. Esto me recuerda un verso de Gálatas en el capítulo 6:2, donde dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuántas veces nos hemos gozado por ver el obrar maravilloso de nuestro Dios cuando el Señor ha contestado oraciones por las cargas de los hermanos? El Señor se exalta en medio de su pueblo. Así se debían sentir aquellos hombres al ver el milagro del Señor con el hacha de su compañero. Cuán hermoso es ver el apoyo de las oraciones de sus siervos, de los hermanos, orando unos por otros y viendo el accionar de nuestro Dios en la vida de ellos. Hasta aquí podemos ver un contraste de dos vidas. Mientras Giezi se ocupaba en sí mismo y en cómo obtener riquezas para sí, otro hombre quería servir al Señor, ampliando el lugar de estudio de la palabra. Se prestó un hacha costosa y se dio por entero el apoyo de la obra de Dios por medio del ministerio del profeta Eliseo. Pero el Señor a uno lo disciplinó por su codicia y al otro oyó su clamor y le devolvió lo que había perdido. Esto me hace recordar un pasaje más. Cuando Ageo dice de parte de Dios al pueblo de Israel en su tiempo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Esta pregunta que Dios hizo a Israel es muy parecida a la pregunta que le hizo Eliseo a Giezi. ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Es que el pueblo de Israel en el tiempo de Ageo se dedicó a construir sus propias casas. Se dedicaron a lo suyo, como Giezi, mientras la casa de Dios estaba en una gran necesidad. Pero siempre están los fieles, quienes se levantan a poner el hombro para la obra del Señor, como aquellos hombres que dieron todo de sí para que más personas estuvieran cómodas al momento de escuchar las enseñanzas de Eliseo. Además de dar posibilidades a más personas para que tengan la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Dos vidas de las cuales tenemos mucho que aprender. El Señor nos ayude a ser como aquellos hombres que a pesar de sus limitaciones económicas, no acortaron su mano para apoyar la obra de Dios. Que nosotros no ignoremos de alguna necesidad que tenga la casa de Dios, estando más preocupados por lo propio. Nos vemos en la próxima lección. Bendiciones.